Muy buenas noches, esto es La Silla Roja, un espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. El día de hoy nos congratulamos de que nos acompañe el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra. Juan José, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Enrique, gracias, Víctor, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad y buena noche a todos los que nos están escuchando y viendo. Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, bienvenido, Juan José. Gracias, Víctor, qué gusto. Pues no hay temas, fíjate, a la hora que estaba viendo de qué podemos hablar con el presidente nacional de Coparmex, pues no encontraba. Economía política, temas jurídicos, seguridad de energía, vaya, que si sobran. Pero quisiera comenzar, Juan José, preguntándote, ¿qué te quita el sueño? Tenemos un país complejo, con un montón de problemas, con muchas oportunidades, con logros, con rezagos, pero cuando te vas a dormir en la noche, ¿qué es lo que te genera insomnio de esta multitud de factores que estamos viendo en el país? Bien, Enrique, estando al frente de una gran institución como es Coparmex, con casi 96 años de historia, y siendo esta gran institución, este gran voluntariado que ha contribuido al desarrollo económico, político y social del país, en esta realidad inédita que estamos viviendo, por supuesto que la responsabilidad de estar al frente de esta gran institución, pues es trabajar. Me parece que eso es lo que me quita el sueño, trabajar por un México más justo, más democrático, más libre, con desarrollo económico, Enrique, pero que vaya de la mano con el desarrollo social, que es importante. En México ha habido crecimiento económico, aunque es no el que quisiéramos, pero ha habido crecimiento económico en el promedio, pero lo que hemos observado es que precisamente este desarrollo económico lo que ha provocado es que la brecha de desigualdad se abra cada vez más. Y creo que pues esa es mi responsabilidad, ese es lo que me quita el sueño, el trabajar, el unir a la sociedad, el unir a México. Y es un lema que tenemos desde Coparmex, tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Y creo que esto es importante, la esperanza de este gran país que es nuestro país, que es México, es la sociedad civil organizada. Y creo, Enrique, para terminar mi comentario, que hay una realidad que nos deja ver el INEGI con estos últimos datos que presentó, que es clave el desarrollo económico que genera el empleo y a través del empleo el salario, es clave para reducir la pobreza en nuestro país. Ahí nos lo está diciendo, 13.7 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Hay dos dimensiones, la económica y la social. En la económica es el ingreso fundamental que hizo posible que salieran 13.7 millones de personas de la pobreza. Y en esta dimensión económica, a través del ingreso que permite que las personas salgan, es por el salario. Es decir, son los trabajadores, gracias a su esfuerzo, gracias a que se lo están ganando con su esfuerzo, este salario, la empresa que lo paga, que es importante que sin trabajadores no hay empresa y sin empresa no hay trabajo, no hay trabajadores. Es un círculo virtuoso. Y las políticas públicas, por supuesto, que hacen que mejoren estas condiciones en los salarios. Desde Coparmex hemos impulsado el salario mínimo desde el 2016. Fuimos impulsores de una visión de que este salario mínimo llegara primero, que no llegaba, a la línea del bienestar personal y luego a la línea del bienestar familiar, que pensamos que esto puede hacer en el 2026. ¿Qué significa la línea del bienestar familiar? Que una familia de 4, donde 2 personas trabajen y ganen el salario mínimo, puedan tener acceso a la canasta alimentaria y a la canasta no alimentaria. Y creo que es importante, hay un avance aquí, pero es un avance que tenemos que ver que el 75 de cada 100 pesos provino de este ingreso vía el salario.
y que es clave para que las personas salgan de la pobreza. Quiere decir que el mejor programa social es el empleo bien pagado, el empleo formal, bien remunerado, bien pagado, con todas las prestaciones de ley. Pues ahí están los datos, 75 de cada 100. Y en contraste, menos de 4 pesos de cada 100 fueron estas transferencias de programas sociales. Y que si vemos el impacto de la salida de la pobreza de las personas a través de estas transferencias fue mínimo, y de la salida de la pobreza extrema fue nulo. Tenemos la dimensión social, que creo que son los retos que tenemos que cambiar, que tenemos que ver esta realidad social, donde retrocedimos, y me parece que no puede en el país haber que 48% de la población no tengan servicios de seguridad social y que 34% de la población en México no tenga servicios de salud de calidad. 2018, 22 millones de mexicanos no tenían servicios de salud, y hoy, 2024, los duplicamos a 44 millones y medio de personas en México que no tienen servicios de salud. Es la dimensión social donde el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda digna estamos retrocediendo. Creo que hay que poner el foco, y es donde Coparmex hemos dicho que debemos priorizar en el presupuesto, algo que los gobiernos siempre sacrifican por cumplir el déficit. Lo primero que dicen, vamos a reducir sector salud, educación y seguridad. Y creo que son 3 pilares fundamentales en el desarrollo económico y en el desarrollo social de un país. Déjame regresar un momento al tema del salario. Uno de los méritos de la política salarial, no solamente de esta administración, desde la anterior y quizás incluso desde los últimos años del gobierno de Peña, que aumentó el salario mínimo después de que se desindexó, es el tema salarial. Pero hay quien dice que el incremento muy por arriba de la inflación del salario mínimo ahora se está sumando al incremento en el número de días de vacaciones, al tema eventual de la reducción de la jornada laboral, a las obligaciones adicionales que las empresas han adquirido en materia de retiro, pagando un punto porcentual adicional cada año para la contribución patronal al ahorro para el retiro, y que, entre otras cosas, y que todo esto, bueno, reparto de utilidades también está ahí sobre la mesa, y que todo esto está generando una presión fuerte sobre los costos, sobre todo de las pymes y de las pequeñas, ya no las medianas, sino las pequeñas y las micro, donde el porcentaje que en los costos representan los salarios siempre es mayor. ¿Cómo ves tú esta problemática? Coincido, Enrique, y lo dijimos desde Coparmex. Al principio lo que decíamos es que antes de hablar de más reformas laborales, tendríamos que consolidar las 4 grandes reformas que se impulsaron en el gobierno anterior y en los gobiernos, como bien lo dices. Primero, aumentos de salario mínimo por encima del aproximado 150%, estos aumentos de salario mínimo. La reforma a las vacaciones, la reforma pensionaria y la reforma al outsourcing para evitar estos abusos que se estaban cometiendo. Son 4 reformas que es importante que primero se consolidaran estas 4 reformas. Por supuesto que Coparmex es una institución que siempre pone al centro a la persona y ve a la persona que es el colaborador a partir de su dignidad, y ver a partir de ese colaborador que atrás hay una familia, que siempre hemos visto las mejores condiciones, pero decíamos que hablar de una nueva reforma laboral, como es la que estamos a favor de la reducción de la jornada laboral, pero hablar de una nueva reforma laboral sin hablar de incentivos fiscales para las micro y pequeñas y medianas empresas, que son, Enrique, las más afectadas efectivamente, pues teníamos que tener mucho cuidado, porque esto puede conllevar a más informalidad de la que ya tenemos, 55% promedio de informalidad en el país, pero cuando volteas a ver estados como Oaxaca, Chiapas y Campeche, pues supera el 75% de informalidad.
y que teníamos que tener cuidado porque esto podría provocar cierre de empresas o informalidad. La micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo la micro, pues vive al día, no está pensando ni siquiera en la quincena, está pensando si mañana puede abrir las puertas de su negocio, si es viable. Entonces, hablar de más reformas sin incentivos fiscales, lo hemos dicho desde Coparmex, sin hablar de deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, sin hablar también, que es algo que les preocupa, Enrique, a los sindicatos, la tabla de amortización del impuesto sobre la renta a los salarios. Se sube el salario mínimo haciendo un esfuerzo las micro, pequeñas y medianas empresas y los impuestos son más altos y el beneficio no le llega como le debe de llegar al trabajador realmente. Pues es importante, no podemos seguir hablando en el país de más reformas laborales si no establecemos una ruta de productividad. Somos el país de la OCDE, el último de productividad, y pues no podemos dejar atrás que tenemos una informalidad del 55%, que tenemos que atender, que tenemos que acompañar, que tenemos que capacitar, acercar financiamiento y por supuesto pues atenderla, que es también atenderla, es incentivarla y creo que es fundamental. Víctor. Sí, tuvimos un 2024 muy intenso, ¿no?, en la agenda nacional. Tuvimos una elección presidencial en donde el resultado era previsible, según lo que sugerían las encuestas, pero no solamente gana la ahora presidenta Sheinbaum la elección, sino que gana su partido con sus aliados y tienen una mayoría importante, dominante en el Congreso, y eso hace que retomen una agenda de reformas que pues había quedado pendiente, y en esta agenda de reformas pues se aprobó la reforma al Poder Judicial, que justo acaba de ser ya sancionada en la Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En septiembre habrá un nuevo Poder Judicial en México, pero también se eliminaron organismos autónomos que hacían una función de contrapeso, que también ha sido un tema muy polémico en el país. Lo menciono porque eso fue todo un tema 2024, lo está haciendo todavía en 2025, pero adicional a eso viene la elección en Estados Unidos, gana Donald Trump y empieza a anunciar que va a tratar de eliminar las injusticias que hay en el comercio de Estados Unidos con todos los países, y anuncia o va preparando una nueva política comercial a través de aranceles, y llegamos a esta nueva etapa en donde ya, de hecho, este mes de agosto entran en vigor los aranceles recíprocos. México está ahí librándola, ¿no?, por la condición que tiene de trato preferencial en el TEMEC. En fin, el tema es, tenemos pues una agenda interna, ¿no?, que ha generado incertidumbre, pero también la externa con Estados Unidos, y eso ha redundado en una, podríamos decir, una parálisis de la inversión. Lo que yo te pregunto es, ¿cómo tú estás advirtiendo todo este panorama y cómo está repercutiendo en la labor o en la función que hacen las empresas justamente en aras de contribuir al desarrollo económico y social del país? Sí, de acuerdo, Víctor. Hemos sido desde Coparmex muy consistentes en decir y en alertar de la situación que vive el país, una desaceleración económica, una pérdida del empleo. 2024 solo generamos el 18% del empleo formal que requiere el país, cuando acceden al mercado laboral 1.2 millones de jóvenes cada año, un pronóstico de crecimiento para este año del 0% mínimo. Libramos una recesión técnica por nada. Yo diría, efectivamente, para que se pueda decir que hay una recesión técnica, son los 3 meses consecutivos a la baja de la actividad económica, pero yo diría, pregúntenle a los empresarios cómo están sus ventas, la reducción de sus ventas, y si no están sintiendo una recesión económica en este momento, que recorro los 71 centros empresariales
y es una de las exigencias y de las realidades que sienten, que padecen los empresarios en el país. Y yo te diría, te doy un dato, Víctor, de Data Coparmex, que es las encuestas que hacemos a los socios de Coparmex. El último cuatrimestre del 2024, vamos a separarlo, antes del efecto Trump, los socios de Coparmex nos dijeron que el ánimo para invertir había bajado 12.8 puntos porcentuales, se situó en niveles de 36-38%, niveles no vistos desde la pandemia, de ese grado, la incertidumbre equiparable a la de la pandemia, la que se vivió en la pandemia. Y los empresarios socios de Coparmex nos contestaron que por 3 razones principales. La primera, la inseguridad; la segunda, la inestabilidad política; y la tercera, el tema de la falta de certeza jurídica. De ese tamaño es como estaba en ese momento afectando, antes del efecto Trump, por la reforma al Poder Judicial que se anunció, que se aprobó, y que el 1 de junio fue la elección judicial. Una reforma, por cierto, en la que Coparmex nunca estuvo de acuerdo. Una reforma que sí necesitaba el país, una reforma judicial de gran calado con el consenso de todos los partidos, de todos los actores, que fortaleciera la independencia judicial. La independencia judicial o la independencia del Poder Judicial es fundamental para el fortalecimiento del Estado democrático y de derecho, en el equilibrio de los poderes. Y lo que está en juego en una democracia, pues son todas nuestras libertades, no es 1, 2 o 3 libertades, son todas nuestras libertades. Dijimos desde Coparmex que sí necesitábamos esta gran reforma de gran calado, que tuviera que ver con los ministerios públicos, policías municipales, policías estatales, fiscalías estatales, no la reforma que se aprobó y con la forma como se aprobó. Y creo que esto es un retroceso democrático en nuestro país. Y quiero comentarles que a partir de esa realidad y tomamos la decisión en Consejo Directivo, por primera vez en 30 años, llevamos 30 años que Coparmex hace observación electoral, pero también promoción del voto, un llamado a la concientización, a la promoción del voto libre, razonado, y que en esta ocasión, primera vez en 30 años, solo fuimos observadores electorales y no promotores del voto de una reforma en la que no estábamos de acuerdo. Entregamos hace unas semanas el informe de Coparmex, que como observadores tenemos la obligación de presentarlo ante el INE, y lo dimos a conocer en una rueda de prensa, la observación electoral que hizo Coparmex, una observación donde dimos a conocer las irregularidades, escasa participación, 13%, el uso de tómbolas, el uso de acordeones, el uso informamos también la movilización política, siempre lo dijimos, una reforma al Poder Judicial a través del voto popular, pues era la tentación de los partidos, que son los únicos capaces de movilizar al voto popular, unos más que otros, y lo que dijimos es, la elección judicial del 1 de junio fue un modelo fallido que no se puede volver a repetir en el 27 de cara a renovar el otro 50% del Poder Judicial. Y lo concateno, lo ligo, porque si como se hizo la reforma al Poder Judicial, se va a hacer la anunciada reforma político-electoral, pues nos parece desde Coparmex que es pues, total retroceso democrático para el país, cuando pues, lo que necesita son equilibrios en el Congreso, por supuesto, y el fortalecimiento del Estado democrático y derecho. Además, dijimos desde Coparmex que sí requiere el país una reforma electoral de gran calado, igual con el consenso de todos los partidos, de los actores, fortaleciendo el INE, por supuesto, los soples, pero que no era el momento en el país de estar hablando de una reforma electoral, porque significaba, si ya de por sí tenemos incertidumbre, pues le estamos metiendo más incertidumbre al país de la que me parece que no necesita. Hay prioridades, vemos desde Coparmex que hay prioridades en el país en las que México tiene que trabajar
para que sea atractivo a la inversión, para cuidar este mercado interno, estas micro, pequeñas y medianas empresas, darles seguridad, darles certeza, darles energía. Ya no hablemos de infraestructura, ya no hablemos de desarrollo de talento para lograr este desarrollo regional, ya no hablemos de agua, que hay crisis hídrica en muchos lugares del país. Entonces, ante esta realidad, hay prioridades que se tienen que atender, pero una reforma, y hablar ahora de una reforma electoral es más incertidumbre a la que ya hay y que además está retando a nuestro país. Esta imposición arancelaria, lo que estamos jugando en este plazo de 90 días, que ganamos tiempo, pero que sigue la incertidumbre en el país, solo se gana el tiempo, pero la incertidumbre continúa y aumenta, que es lo que quiere los empresarios, certidumbre, y la certidumbre se traduce en confianza. Y hemos dicho desde Coparmex, cuando hay confianza, el empresario responde. ¿Y cómo responde el empresario? Con inversión, con diversificación, con la generación de estos empleos bien pagados, bien remunerados que tanto necesita el país, y que es importante darle confianza a la inversión y darle confianza al empresario. Juan José, ya que abordaste el tema de la reforma político-electoral, hay ideas más allá de que se establezcan las mesas y foros y se discuta, pero ya hay algunas ideas que desde la mañanera se han estado señalando. La eliminación de los diputados plurinominales o por lo menos el cambio, ahora serían primeras minorías, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, probablemente el cambio institucional, estructural del INE, la desaparición de los OBLs, de los órganos electorales locales, entre otras cosas. ¿Ya tienen en Coparmex alguna opinión respecto a por lo menos estas grandes líneas que ya se han tirado desde la conferencia mañanera? Mira, yo te diría que, pues por supuesto que hay preocupación por un retroceso democrático cuando se habla precisamente de cómo se hizo la reforma al Poder Judicial y si en función de este modelo fallidos, como se hizo la reforma al Poder Judicial, se va a hacer la reforma electoral, pues esto no nos parece, ¿no?, que haya un retroceso democrático así. Y es que hablar de lo que se ha hablado de la eliminación de los soples, debilitar al INE en una expertise, en la carrera de expertise que tienen algunos funcionarios del INE, pues es un retroceso. Debilitar al INE, debilitas a una institución ciudadana, al órgano electoral, pues estás debilitando al árbitro de la elección, y esto nos parece que es un retroceso. Y hablar de los partidos en temas de financiamiento, de entrada es bueno, pero hay que ver si este recorte de financiamiento pues no termina ahogando los partidos políticos y terminas restándole competitividad a los partidos políticos en el tema de las pluris y en el tema del financiamiento. Recordemos algo, históricamente las propuestas de reforma vinieron de la minoría, y vinieron de la minoría para ganar los espacios en el Congreso, para lograr los equilibrios que tanto necesitábamos en el país. Entonces, pues ahí está un dato, es parte de la historia de las reformas que se hicieron en nuestro país, y que, insistimos, la fortaleza del Estado democrático y de derecho, no podemos hacer estas regresiones democráticas porque no solamente atentan contra las libertades, es un atentado contra la certeza jurídica, y eso tiene consecuencias en el tema de la inversión, como lo estamos viendo en nuestro país, una desaceleración económica con una falta de inversión, con una falta de creación de los empleos formales que vemos tantos es necesario para las familias para que más millones de mexicanos puedan salir de la pobreza. Eventualmente, al organizarse los foros de la reforma político-electoral, ¿la Coparmex participaría en estos? Por supuesto, Enrique, estamos puestos para participar, no nos negamos a participar. Tenemos y debemos de participar en estos foros, poniendo al centro la agenda, por supuesto, de un organismo empresarial, una institución, un sindicato patronal. Por supuesto que estamos dispuestos a participar y hacemos votos en conciencia de que, insistimos, primero no es el momento, y que si se dan estos foros, por supuesto, encantados de participar, pero con esta visión
de fortalecer la democracia en nuestro país y no restarle a ningún partido político competitividad de cara a las elecciones. Víctor. Sí, digo, hablando de agenda legislativa, y me regreso un poco para retomar el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, porque tú decías, pues primero hay que consolidar lo que ya se aprobó, lo que se hizo antes de transitar a esa reforma, pero bueno, cuando menos ya está anunciada, ¿no?, que va a venir y lo que se prevé es que pues sí se apruebe, ¿no? O sea, se va a aprobar. ¿Cuál sería el periodo de transición ideal para llegar a ese objetivo de 40 horas semanales en la jornada laboral? Tú ponías por delante el tema de como un factor clave la productividad, ¿no? O sea, que es donde tenemos déficit, pero ¿cuál podría ser una transición, digamos, ordenada para llegar a ese objetivo? Mira, Coparmex, que participó, por cierto, en los foros laborales, estos foros laborales que invitó la Secretaría, o convocados por la Secretaría del Trabajo, nosotros lo que dijimos es que fuera flexible y progresiva. Y nosotros siempre hemos hablado del modelo chileno, que es 1 hora por año, y darle también una prórroga para adaptarse a las empresas, que creemos que eso es importante. Hay empresas de manufactura que necesitan periodo para adaptarse, y este periodo sería muy bueno de adaptación. Y luego el tema de que sea progresivo y la flexibilidad, que es muy importante. Y hablamos también desde Coparmex que tenemos que cuidar a la micro, pequeña y mediana empresa, que hablabas, Enrique, y ahí tenemos que ver si pudiera ser que hubiera excepciones. Es decir, hablamos de una reducción de la jornada laboral progresiva, flexible y con algunas excepciones, cuidando a la micro, pequeña y mediana empresa, pues que ahí está el 68% del empleo, es el motor económico, pero además ahí está el tejido social. Ahí están las familias emprendiendo, los jóvenes, las jóvenes, las madres solteras emprendiendo, y ahí está el tejido social que tenemos que cuidar y que desde Coparmex vemos que es una deuda que tenemos con la micro, pequeña y mediana empresa para atenderla, capacitarla. Datos de la Asociación Mexicana de Bancos nos dicen que hay 4.790.000 MIPYMES, 1.790.000 son formales. De ese 1.790.000 formales, solo 1.000.000 son sujetas a crédito, y de ese 1.000.000 que son sujetas a crédito, solo 254.000 están en los servicios de la banca. Tenemos que atenderlas. Creo que es importante, es un lastre económico para el país. Si la capacitamos, si la incentivamos, si le acercamos financiamiento, esa MIPYME que genera el 68% del empleo puede ser 5 veces más productiva y puede generar 4 veces más empleo, con todo lo que implica para el país en desarrollo económico y en desarrollo social. Juan José, permítenos, vamos a hacer una pausa y regresamos para esta conversación con el presidente nacional de la Coparmex. Estamos en la Silla Roja. Estamos conversando con Juan José Sierra, presidente nacional de la Coparmex. Juan José, vale la pena explicarle al público por qué es diferente la Coparmex a otros organismos empresariales, por un lado. Y por otro lado, también da la impresión de que la Coparmex no solo es diferente por su forma de organizarse, sino porque son los críticos. Usualmente las posiciones más críticas, quienes apuntan con el dedo a los problemas del país, pues por mucho tiempo ha sido Coparmex. ¿Cuáles son las razones? Sí, Enrique, pues gracias por la oportunidad, porque es una buena pregunta. Porque Coparmex es un sindicato patronal de libre afiliación que defiende principios y valores, no defiende privilegios. Y creemos que en esta parte de sindicato patronal, es decir, el sindicato de los patrones, así como hay sindicatos de los trabajadores, esta gran institución fue creada hace 96 años por líderes sociales con visión social anticipada,
y vieron la necesidad de generar y de construir un sindicato de los patrones que defendiera a los patrones en ese momento de la historia del país, hace 96 años casi. Y como sindicato patronal, Enrique y Víctor, esto convierte a Coparmex en un organismo de vanguardia. Es decir, nosotros no somos un organismo empresarial, somos un sindicato. Y esta visión es complementaria con los organismos empresariales, las de un sindicato patronal, pero sí nos convierte en un organismo de vanguardia donde, por supuesto, estamos llamados, y lo hemos hecho históricamente, a seguir siendo el contrapeso en los temas de la agenda nacional, en los temas prioritarios de la agenda nacional. Hay quienes nos ven como oposición, no somos oposición, tenemos que exigirle a la oposición que esté a la altura de los retos, pero nosotros somos este contrapeso en los temas prioritarios del país y que tenemos que seguir siéndolo. Es decir, estamos obligados institucionalmente a analizar, porque así lo define la ley, el sindicato, analizar la realidad y a partir del análisis de la realidad poder proponer posibles soluciones. ¿Qué quiere decir? Institucionalmente, por nuestra naturaleza, estamos obligados a acompañar las buenas decisiones de política pública, sea del partido que sea, sin filias ni fobias, y por supuesto, a señalar cuando estas son contrarias a la libre empresa, a las libertades, a las mejores condiciones de las ciudades y de los ciudadanos donde se encuentran nuestras empresas, porque no podemos aspirar a una empresa de éxito en una sociedad fracasada. Y cuando esto es contrario en política pública, estamos obligados a señalar con propuesta. Entonces, esto pues, es una convicción que nace de principios y valores de hace 96 años, principios y valores fundacionales, y esto nos convierte en este sindicato patronal, pero sí en un organismo de vanguardia. Insisto, no estoy hablando que los de retaguardia sean peores o mejores, somos complementarios y creo que todos estamos llamados a trabajar en el mismo sentido por el bien del país. Víctor. En ese sentido, ¿hay comunión entre organismos empresariales? Digo, Coparmex pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, que es el máximo organismo cúpula, como se dice, ¿no?, del sector privado en México. Habrá, por cierto, elección para renovar la dirigencia del CCE pronto, pero ¿están alineados, caminan en el mismo sentido o hay también entre organismos empresariales hay visiones diferentes sobre el país y sobre el entorno? Creo que hay conciencia de la realidad del país, hay preocupaciones en los temas de incertidumbre, unos somos más vocales que otros, pero creo que la realidad del país sí nos obliga, nos llama en conciencia a trabajar en unidad y creo que esto es fundamental porque si lo hacemos a nivel nacional, lo que nos están viendo también son los organismos empresariales a nivel local. Y hay una realidad, Víctor, en lo local que muchas veces no se ve, que muchas veces no se percibe, que se escuchan noticias, pero es importante, siempre digo, yo soy veracruzano, ahí tienen su casa, estoy en la aldea, y es importante que todo aquí, a 40,000 pies en la estratosfera, baje e incida en lo local. Y cuando hablo de incidir, hablamos de transformar realidades que más le duelen, que es lo que más le duelen a esas ciudades donde tenemos nuestros 71 centros empresariales. Entonces creo que estamos llamados a hacer el ejemplo, a poner el ejemplo y que esto también se refleje en lo local, que será muy importante para esas transformaciones, para incidir en lo local, que hoy será muy importante. Nosotros vemos en 71 ciudades, yo les pudiera decir 71 realidades en las que tenemos que trabajar. En esta misma dirección, Juan José, ¿cómo percibes la interlocución, primero, del nivel federal? La Presidencia Nacional obviamente eres el vocero de este sindicato patronal con el gobierno federal. Y segundo, también con las múltiples autoridades locales con las cuales interactúan tus centros patronales, gobernadores, alcaldes. ¿Hay eco o hay oídos sordos a los planteamientos y argumentos del sindicato patronal? Mira, creo, Enrique,
no solo creo, lo vemos y lo percibimos, hay una apertura, a diferencia del gobierno anterior, hay una apertura que se está dando, que reconocemos y que nos parece que esta apertura tiene que ser cada vez mayor y que nos tiene que llevar con muchísima responsabilidad a un diálogo, a una colaboración, para que podamos realizar las acciones que requiere el país. Un diálogo real, un diálogo de a de veras, no un diálogo superficial. Insisto, reconocemos este avance. Quisiéramos, por supuesto, mayor apertura y colaboración. Hay actores, secretarios de Estado con los que nos hemos reunido para colaborar y trabajar. Creo que es importante. Coparmex es una confederación con presencia en 105 ciudades. Aparte de los 71 centros empresariales, tenemos 17 delegaciones y 17 representaciones. Tenemos una presencia en 105 ciudades del país. Y por supuesto que quisiéramos más diálogo y más colaboración en los 3 niveles de gobierno. Lo hemos dicho, el diálogo tripartito, un diálogo real de los trabajadores representados por los sindicatos, de los empleadores que son los empresarios y del gobierno, es fundamental para enfrentar los retos que enfrenta el país, estas presiones internas y externas. Es la mejor forma. Hoy nos necesitamos unidos, trabajando en la misma dirección. No puede haber los empresarios trabajando por su lado y el gobierno por otro, y los sindicatos igual. La verdad es que yo te diría, Enrique, que hoy, a partir de la defensa del Infonavit, en la prioridad de la defensa del Infonavit, nos unió a los sindicatos y a los empleadores, a los empresarios. Histórico lo que hicimos en la defensa del Infonavit, y hoy estamos planteando además en esa necesidad de un diálogo social. El país necesita mucho diálogo social en los temas que les interesan, que nos interesan a todos, viendo el bien del país. Y estamos en la construcción, logramos un encuentro sindicatos, empleadores, estamos en la construcción de un Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental con los sindicatos para que le dé forma, le dé fuerza a la unión de sindicatos y empleadores y podamos convertir el CONSEA en un laboratorio de propuestas de política pública, invitando al gobierno a sentarse a la mesa, que será su participación fundamental. Y este diálogo social es a partir de lo que les preocupa a los empresarios y lo que le preocupa a los sindicatos. Es un binomio que además ha hecho fuerte a México y necesitamos estar juntos trabajando de la mano si queremos que México alcance este desarrollo económico con desarrollo social, por supuesto. Hace un momento que mencionabas este tema de la pausa de 90 días que le otorga, bueno, que acuerdan el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum. Decías, pues esto no resuelve el problema de fondo y se mantiene la incertidumbre. Esta tregua va a terminar en octubre. Pero luego viene la revisión, renegociación del TEMEC en 2026, que también es un tema de agenda importante. Y ahí la pregunta es, ¿cuál será el papel de Coparmex? Si recordamos, pues el sector privado ha acompañado al gobierno mexicano en las negociaciones comerciales importantes. Lo hizo en el tránsito del Telecán al TEMEC y lo hizo a través de la figura del cuarto de junto, que han estado acompañando al gobierno en las negociaciones y dando opiniones, asesorando. ¿Esta vez será igual? Fíjate que en esta realidad instalamos en Coparmex Nacional el Comité TEMEC Nearshoring a partir de esta revisión que se presentaba. Instalamos este Comité TEMEC Nearshoring precisamente para darle fuerza a la propuesta de Coparmex desde este comité al cuarto de junto del sector privado en las negociaciones y sobre todo en algo que es la fortaleza de la institución de Coparmex, es el tema laboral. Y este Comité TEMEC precisamente hizo posible también que fuéramos a Washington en mayo. Fuimos, nos entrevistamos con Departamento de Estado, con USTR, con las autoridades migratorias y laborales de la negociación del Tratado de Libre Comercio, con nuestros pares, con legisladores. Creo que esta labor la tendremos que hacer todos los organismos empresariales para fortalecer esta relación binacional. Y también vamos a decir, oye, México no es el problema, México es la solución. Si quieren ustedes la reducción de la dependencia con China, ahí está México, y fortalezcamos a la región de Norteamérica.
Por supuesto, Coparmex rechazamos estas imposiciones de aranceles, son decisiones unilaterales que rompen, violan un tratado de libre comercio con reglas claras, con paneles de controversia, con beneficios para los 3 países, y que tenemos que ser estratégicos y contundentes en la negociación. Hay esfuerzos y reconocemos esfuerzos del Gabinete de Seguridad y el Gabinete Económico, pero tenemos que ser contundentes porque ya sabemos cuáles son los temas que le interesan a Estados Unidos. Drogas, fentanilo, la migración, el tema migratorio y la relación comercial con China. Nos parece que hay que fortalecer y ser contundentes de cara a la viabilidad del TEMEC y lo que pues, el TEMEC significa para nuestro país. Creo que esto es importante. Iremos a Washington ahora en octubre, iremos a Canadá. Ahora Canadá nos dijo, bueno, vienen a Washington y no van a Canadá y somos los 3 socios. Vamos a Washington y vamos a ir a Canadá. Creo que es este reforzamiento bilateral, pues es muy importante de cara a lo que hay en juego, la viabilidad del Tratado de Libre Comercio. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan pocos minutos, pero no quisiera dejar de que abordáramos, así sea muy brevemente, el tema de la seguridad pública, algo que también es preocupación consistente de Coparmex desde hace muchos años. ¿Cómo ves el cambio que ha habido en esta administración y las nuevas políticas en materia de seguridad? Reconocemos, Enrique, un cambio de estrategia y esto es muy bueno para el país. Un esfuerzo del gobierno en este momento para atender el tema de seguridad. Los datos, no se va a acabar la inseguridad de la noche a la mañana, pero lo que sucede en algunas ciudades del país es alarmante en temas de inseguridad. Visitamos los 71 centros empresariales y el mayor reclamo, exigencia de los presidentes, presidentas, consejeros y socios en los 71 centros empresariales son los temas de inseguridad. Lo dimos a conocer en el monitor de seguridad, es una herramienta que emana de Data Coparmex, donde dijimos que los datos de homicidios se habían bajado en el promedio nacional y los robos a negocio también habían bajado, que en algunas ciudades se habían disparado de manera desproporcional, en el caso de Culiacán, en Sinaloa. Nos preocupa que 4 de cada 10 robos a negocios sea violento y esto preocupa porque está en juego la vida de los trabajadores y de los empresarios en esas empresas. Y por otro lado dijimos que la extorsión había subido de manera desproporcionada y que la extorsión es un delito en este momento que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país. Y que la extorsión tiene una cifra negra del 97%, que esto nos impide visualizar la dimensión del problema que tenemos enfrente, que exigíamos y agradecemos que se haya aprobado y facultado de la Comisión de Puntos Constitucionales para legislar una ley que castigue la extorsión. Hay estados que vamos y no está tipificado el delito de extorsión, y esto genera la puerta giratoria, no hay delito que perseguir. Necesitamos que esta nueva Ley General de Castigo a la Extorsión se apruebe en unanimidad con todas las fuerzas políticas, que se impongan penas más severas, penales y económicas a los que ocasionan este delito, y que además quejas de los empresarios en algunos municipios y en algunos estados, de la autoridad que en aras de hacer cumplir la ley se vuelve en extorsionador a los empresarios. Entonces, creo que esto es importante, hay que perseguirlo, hay que en el tema de investigación nos parece que es muy importante, y también en el tema de denuncia. ¿Por qué no denuncian los empresarios? Pues porque no tienen confianza en la autoridad y porque temen sufrir consecuencias de la denuncia. Entonces, creo que es importante avanzar en la disminución, en la contención, en la investigación del delito, que será fundamental. Porque, lo hemos dicho desde Coparmex, sin seguridad no puede haber desarrollo económico. Y sin seguridad también pues hay un anhelo de paz en el país, en todo el país hay un anhelo de paz. La percepción, ahí está el INEGI, 62.3% de la población mayor de 18 años en todo el país se siente insegura en sus ciudades. Víctor, se nos acaba el tiempo. Pero brevemente te quería pedir tu opinión, porque cuando dices
hay 71 centros empresariales de Coparmex en el país y tú los visitas todos. Además del tema de seguridad, que obviamente pues siempre sale a relucir, ¿qué preocupa en el país si hablamos de energía, a lo mejor logística, transporte, infraestructura, agua? ¿Cuáles son los temas que tú percibes como más sensibles? Yo diría el 1, 2, 3. El 1, la inseguridad. El 2, la falta de certeza jurídica, que atenta contra la confianza. Y el tercero, la energía. Me llama mucho la atención y es un foco de alerta las quejas que estamos recibiendo de los empresarios cuando visitamos los centros empresariales, y es la queja ante la falta de energía en el país. Empresarios que ya tienen hecha la inversión física de su empresa, pero que no las pueden conectar. Creo que estos casos de falta de energía, que en mucho se debe a la distribución de la energía, hoy la capacidad en el tema energético en nuestro país está limitada. Ya no hablemos de energías limpias, de energías renovables, hablemos de la energía en nuestro país, que es fundamental, y esto preocupa, por supuesto, al empresario en todas las regiones del país. De acuerdo. Sin lugar a dudas, una vasta red de problemas y que pues no va a ser fácil resolver, pero pues hay que ponerlo sobre la mesa. Te agradecemos mucho, Juan José, que hayas estado esta noche con nosotros y hayas compartido con el auditorio la visión del sector empresarial mexicano. Una última reflexión. Sí, gracias. También agradecer a Juan José que nos haya acompañado esta noche, y seguramente pues te vamos a invitar en próximas semanas para que nos actualices de los temas que están en la agenda de interés de los empresarios de Coparmex. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, y la verdad decir por último que México es un gran país, que tenemos oportunidades y una gran oportunidad en la relocalización de las cadenas de suministro ante nuestro gran socio comercial. Me parece que tenemos y estamos llamados a hacer cosas diferentes, a trabajar en función de capitalizar esas oportunidades, y si hacemos cosas diferentes vamos a obtener resultados diferentes. No podemos seguir haciendo las mismas acciones y las mismas cosas, porque pues, enfrentaremos los mismos resultados o peores. México es un gran país, tiene oportunidades y hay que trabajar para capitalizar esas grandes oportunidades. Te agradecemos mucho tu presencia. Muy buenas noches, Víctor. Y sobre todo, le agradecemos a usted la atención a este espacio. Lo invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.